Ventana Pública, la radio social de México. ¿Qué tal? Mi nombre es Marlon Berlanga. Tengo el placer de invitarlos a todos ustedes a que nos escuchen en mi programa Mar Adentro, que se transmite por Ventana Pública todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Un programa que va más allá de los horizontes, más allá de la playa. Vamos mar adentro a las mejores emociones de todos nuestros invitados. Todos los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. Hola, buenas noches. Estamos aquí en Ventana Pública en una emisión más, agradeciendo el espacio que nos brinda Mar Adentro, Marlon Berlanga, quien es el titular de esta emisora. Y bueno, esta noche tenemos a alguien muy especial, a alguien que he tenido la fortuna de conocer a través del arte escénico, que es algo en el cual pues he tenido grandes contactos y pues me he sorprendido también, ¿no?, de las personas que voy conociendo. Y pues esta noche tenemos a Gil Taney Amorim. Hola Gil, hola, ¿cómo estás? Buenas noches a todos y todas. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Gil. Pues para entrar y conocer un poco más quién eres, permíteme comentar, él es artista escénico de danza, performance, y también tiene una particularidad: utilizas la tecnología en tu trabajo. Pero cuéntanos, Gil, un poco más sobre ti. Personalmente. La parte íntima, ¿no? Bueno, yo soy brasileño, ¿no? Llevo 7 años fuera de Brasil, viajando ahí por algunos lugares, España, Alemania, Argentina y ahora México. Y bueno, mi formación es inicialmente como actor. Y cuando ingresé en la universidad de danza, y algunos años después hice una maestría en danza también. Entonces, básicamente, a lo largo de mi formación, yo siempre me interesé por la articulación entre distintas disciplinas artísticas. Entonces tengo un enfoque muy grande entre la danza, la performance, y un poco del teatro y la tecnología también, ¿no?, las artes visuales. Entonces, y bueno, y a lo largo de estos años me intereso muchísimo por pensar el arte como una herramienta de transformación social, como una forma de criticar nuestros contextos sociales y de lograr también algún tipo de transformación, aunque sea en contextos más micropolíticos, ¿no? Bueno, y pues bueno, este es un programa que justo es la radio social de México, bueno, de México, y un tema central pues es la política. ¿Por qué te interesa venir a México a hacer arte escénico? ¿O cómo llegas acá? Mucha gente me hace esa pregunta, pero yo creo que eso tiene mucho que ver con el periodo cuando yo viví en España. Entonces yo salí de Brasil en 2011, fui a vivir en España, y por primera vez viviendo ahí en Europa, yo me di cuenta de que había una cosa que se llamaba Latinoamérica, que yo no sabía exactamente de lo que se trataba. Y entonces fue una promesa que yo hice, que después de regresar a Brasil, yo iba a intentar conocer otros países latinoamericanos. Entonces hice mi maestría en Brasil para escribir, reflexionar y sobre todos los temas que yo había pasado ahí en España, porque también fue un periodo muy fuerte, un periodo de persecución muy grande contra los inmigrantes, justo porque era el periodo de la crisis económica, ¿no? Que empezó en 2008, pero que en 2011 estaba muy fuerte. Y pues después de vivir todas esas experiencias, percibí cómo los inmigrantes, sobre todo de países latinoamericanos y africanos, eran perseguidos, y la dificultad que había de vivir ahí. Yo sentí esta necesidad de conocer un poco más de lo que era Sudamérica y sobre todo Latinoamérica como un contexto más amplio. Entonces salí de Brasil, fui a vivir a Argentina, estuve 2 años en Argentina, y parece que las crisis me persiguen, porque llegué a Argentina y empezó la crisis argentina, ¿no?, con el gobierno de Macri, con todas las cuestiones de
los aumentos de los impuestos, la inflación que estaba así absurda y la gente saliendo del país para intentar conseguir una vida mejor en otros lugares. Pero estuve ahí por 2 años, pero cuando la situación se tornó imposible para mí, yo decidí cambiar. Y pues México se presentó como un lugar posible para seguir con esta investigación y también para conocer, porque ahí en Brasil, México es un lugar lejano que básicamente conocemos por las películas que hablan de México en su relación con Estados Unidos y con todas estas tensiones políticas que hay por la migración, por el narcotráfico, todo esto. Entonces yo hablé, bueno, ya que la crisis me persigue, ahora yo voy a perseguir la crisis. Okay, Decidí venir a México. Okay. Y además, assim, México es un lugar que también tiene muchísimos aspectos culturales assim, que me interesan mucho, ¿no? Todo este tema del proceso pré-hispánico, que tiene aspectos muy comunes con también Brasil, con toda la tradición indígena y todo esto. Entonces, es algo que se conecta muchísimo con mis referencias como brasileño también. Entonces, yo hablé, bueno, voy a ir a ver qué pasa, y pues llevo casi 2 años acá. 2 años, que son no pocos, pero tampoco muchos. No es mucho, ¿no? Sí. ¿Qué te has encontrado en México en torno a estas realidades latinoamericanas y también en torno al quehacer artístico? Bueno, son 2 preguntas que se conectan y también son muy complejas, ¿no? Bueno, esta cuestión del contexto mexicano en relación a Latinoamérica, yo creo que tenemos algo muy común, porque si reflexionamos sobre nuestros procesos históricos, sobre todo en lo que se refiere al proceso colonial, vivimos experiencias muy comunes, ¿no? La colonización empezó más o menos en el mismo periodo, ahí por 1500. Originalmente, estos territorios eran habitados por indígenas, hubo todo un proceso de colonización de europeos, después un proceso de esclavitud de africanos. Entonces, al final, nuestras historias se complementan, ¿no? No es posible, creo, compreender la historia de un país latinoamericano sin tener en cuenta cómo se dio el proceso colonial en todos los demás países. Entonces, yo veo que hay muchísimos aspectos que dialogan muchísimo con lo que yo viví en Brasil. Y la gente también como súper común, ¿no? Así, como en Brasil son personas simples, personas sencillas, pero personas muy amables, personas que les gusta comer mucho, les gusta la fiesta, les gusta la cultura, de una forma que quizás no exista en otros continentes, ¿no? Nosotros latinoamericanos somos muy originales en este sentido, ¿no? Quizás porque somos jóvenes en cuanto a un modelo de civilización, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido tenemos muchas cosas en común. Y el campo artístico, yo creo que hay muchísimas diferencias. Pero yo creo que estas diferencias también tienen mucho que ver con la forma como las políticas estatales, sobre todo, posibilitan la producción cultural o fomentan la producción cultural. Entonces, estaba recordando antes de venir para acá de Eduardo Galeano en El laberinto de la soledad, que decía que los mexicanos tienen una crisis de identidad después de este proceso colonial, que es no saber de dónde viene porque ya olvidó una gran parte de la cultura prehispánica, y no saber quién son porque tampoco niegan un poco la cultura europea. Pero eso me parece así un poco, concordo muchísimo que esta crisis, pero Eduardo Galeano escribió esto hace 50 años. Y hoy yo lo que percibo acá en el campo cultural es que hay toda esta crítica al malinchismo, ¿no? Pero yo creo que es una crítica muy selectiva, porque percibo que hace falta que México, así como Brasil y así como otros países latinoamericanos, que dialoguen más, ¿no? Puedan intercambiar más informaciones culturales, puedan crear los intercambios, puedan dialogar un poco más. Y lo que percibo es que aquí está un poco cerrado en este sentido,
y quizás la gran referencia artística de México en un contexto más global sea el contexto americano. Entonces, por ejemplo, en el campo de la danza, gran parte de las referencias de danza que yo veo acá tiene muchísimo que ver con técnicas que fueron importadas de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, yo percibo que lo que México está produciendo como danza contemporánea es muy diferente de lo que otros países de Sudamérica, América Central están produciendo como danza contemporánea y que es una danza que tiene más que ver con estas referencias norteamericanas, mientras que en otros países tenemos una referencia más europea, creo, en este sentido. Pero, y no digo que es una cosa mejor o peor, Claro. pero digo que en relación, por ejemplo, a estas referencias que son Estados Unidos y Europa, Europa se permite más a la experimentación. Europa se arriesga más. Estados Unidos no quiere arriesgarse. Estados Unidos está ahí intentando mantener sus productos culturales como modelo patrón para todo el mundo y esto no permite que se abra para otras posibilidades. Mientras que Europa, como está en una región geográfica donde hay muchas influencias de otros continentes, están más abiertos. Y yo creo que nosotros estamos aquí en esta crisis entre intentar reconocer cuál es la singularidad de nuestras creaciones como creaciones latinoamericanas, pero también intentando reconocer cómo estas singularidades pueden dialogar con referencias y aspectos más globales. Y en este sentido yo creo que estamos más para una estética europea de experimentación, de permitirse, de probar, ¿no? Otras formas. Y ahora que hablas, bueno, hay que checar también solo un referente del Laberinto de la Soledad, me parece que es Octavio Paz. Sí, Octavio Paz. Octavio perdona, Paz. sí. Y bueno, ahorita que hablas de todos estos referentes culturales, yo a veces pienso que también tienen que ver con la geografía, ¿no? Ujú, La geografía sí, nos sí. determina. Y bueno, Perdón interrumpí, pero Sí. yo creo que tiene que ver con dos aspectos. Claro que tiene que ver con este aspecto de la geografía, porque estamos muy cerca aquí en México de Estados Unidos, pero creo que también tiene que ver con un otro aspecto que es el aspecto económico, ¿no? Porque hablamos de poscolonización, por ejemplo, pero yo no creo que exista una poscolonización. Yo creo que hay una actualización de las herramientas coloniales y México y otros países de Latinoamérica también, pero vive este proceso de una neocolonización, una nueva colonización que con Estados Unidos es mucho más fuerte. Y es mucho más fuerte porque además de las cuestiones económicas existen las cuestiones geográficas porque están muy cerca y las tensiones políticas que existen con todos estos procesos de migración, ¿no? De mucha gente que entra a Estados Unidos a través de México. Entonces son distintos aspectos, pero que sí, yo creo que la cuestión geográfica también es un punto muy fuerte en este sentido. y hablando de geografías, cuéntanos acerca de tu geografía personal como artista en la danza y en el performance. ¿Qué te gusta investigar, poner? Hablabas de las crisis. Ujú. ¿Qué te gusta a ti como artista poner en crisis a través de tu arte escénico? ¿De qué habla Gil Tané? Sí, esto fue una cosa, es una pregunta interesante porque a lo largo de mucho tiempo yo estuve en crisis porque hubo un periodo donde todos los artistas hablaban sobre investigación del lenguaje, ¿no? Entonces, cómo investigar una forma muy propia de hacer la cosa y crear códigos y crear formas de hacer que cualquier persona pudiera identificar y decir, este artista habla de este tema, utiliza estos códigos y es una obra que es muy clara de percibir que es de este artista. Y yo siempre estuve muchísimo en conflicto porque yo nunca quise defender un lenguaje de una forma tan clara. Y nunca quise porque yo percibo que mi geografía es una geografía que está siempre en la deriva, ¿no? Esta cosa de salir de Brasil, ir para España, después Alemania, después Argentina, después México y además conocer otros lugares, me permite comprender que yo no soy solamente brasileño, ¿no? Yo soy una persona que soy afectado por cada contexto donde vivo, por cada lugar donde vivo, con las personas con las que dialogo. Entonces yo podría decir que los problemas de México no son para mí solo de los mexicanos, pero también son problemas míos porque me afectan directamente tanto en
en los aspectos más emocionales, como en los aspectos económicos, como en los aspectos políticos, educacionales. Entonces yo estoy aquí, yo soy de este lugar. Entonces yo me siento muchísimo así y creo que mi trabajo en este sentido no está desconectado de este momento presente que estoy viviendo. Entonces, en general, yo percibo que mis trabajos siempre hablan de política porque yo no consigo reconocerme fuera de la política y porque las cuestiones políticas me afectan mucho. Entonces, en una obra yo puedo hablar de un tema, otra obra puedo hablar de otro tema, pero cuando yo miro hacia atrás y veo todo lo que he producido a lo largo de estos 10, 15 años de carrera, ya no sé cuántos son, yo percibo que todos los trabajos que he creado siempre tienen un aspecto político. Y es muy fuerte porque mi primer trabajo, que fue creado en 2006, fue un trabajo súper político que hablaba de sexualidad y en un país como Brasil que es extremadamente machista y homófobo. Entonces yo percibo, madre, yo era un chavito en esta época, pero ya estaba hablando de este tema y no estaba pensando en algo metafísico como, por ejemplo, qué es el amor en nuestra vida. Estaba pensando cuáles son las problemáticas que nosotros vivimos por ser gay o por ser lesbiana o por ser negro o por estar en una situación que nos caracteriza como una minoría social. Entonces, esto siempre estuvo presente. Y es claro que después de 12 años, yo percibo que hay algunos aspectos entre mis trabajos que es posible identificar un patrón, ¿no? Porque quizás sea mi lógica de organizar una obra cuando estoy creando. Entonces yo percibo que yo no necesité buscar el lenguaje, pero el lenguaje empezó a ser creado de una forma autónoma, sin que yo necesitase controlarlo, ¿no? Y entonces es básicamente esto. Más como, digamos, de la experiencia. De la experiencia, sí. De la experiencia en tiempo presente. Y mencionas algo importante, ser afectado. Y bueno, el arte del performance tiene que ver con el cuerpo y con esta afectación tanto al cuerpo como al espacio. ¿Cuál ha sido tu experiencia en integrar, si bien dices, bueno, no tienes un interés específicamente de los lenguajes, sino ha ido sucediendo conforme te has confrontado a ciertas crisis? ¿Cuál ha sido tu experiencia en términos escénicos al utilizar herramientas de la performance, de la danza y del video, que también es importante mencionar que tienes una investigación específica en danza y tecnología? ¿Cuál ha sido tu experiencia en torno a esos lenguajes? Sí, lo que creo es que mezclar estos lenguajes no fue un objetivo previo a la propia experiencia, ¿sabes? Entonces, al final, yo entré en la Universidad de Danza, pero ahí hice un curso de danza y tecnología. Después trabajé ahí con un grupo de performance en Brasil. Después fui a España y ahí básicamente mis referencias artísticas tenían que ver con el performance. Entonces, al final, la mezcla entre estas disciplinas han surgido a partir de la propia experiencia. Entonces, no fue algo que yo pudiera definir con antelación, quiero utilizar danza, quiero utilizar el performance, quiero utilizar el arte visual o el teatro. No, lo que pasa es que como yo vivo la experiencia artística también como una experiencia de deriva, de permitirme probar lo que sea posible probar, probar lo que venga como idea y a partir de estas distintas experimentaciones conseguir hacer una síntesis para que se pueda crear un concepto artístico coherente, ¿no? Entonces yo creo que yo no pienso estos lenguajes como algo separado en mi vida que yo monto como un mosaico, ¿no? Como no sé, yo no voy juntando los catitos, los pedacitos para montar la cosa. Yo creo que esto está aquí en mí, en este cuerpo que soy yo, ¿no? Y estas cosas salen de una forma automática, ¿no? De una forma coherente con la propia experiencia del proceso creativo. Pero una cosa que yo creo sobre la performance y por qué yo comprendo que mi trabajo tiene que ver mucho con performance, es porque en general yo no estoy tan preocupado con un producto artístico en el sentido de que él tiene que ser un producto fijo. Siempre es un producto cambiante, que va a depender muchísimo de los contextos, de mi estado
físico, el momento que voy a presentar, del espacio físico donde tengo que presentar. Entonces es una obra que está abierta a lo que pueda ocurrir. No hay errores en la obra, ¿sabes? En este sentido, así. No me preocupo mucho con el error, porque incluso cuando algo que podría ser considerado como error ocurre, es cuando yo creo que es más potente porque me pone en estado de crisis y genera otros sentidos que yo no había previsto. Entonces, es en este sentido que yo creo que hay un aspecto muy performático y quizás performativo, ¿no? Que hay una diferencia también entre estos dos conceptos, pero las cosas vienen juntas, no vienen separadas, así. Y yo creo que eso también tiene que ver con un proceso histórico, ¿no? Porque antes, si tú vas a pensar en grandes pintores como Michelangelo, Victor Hugo, ellos no eran solamente pintores, ellos eran pintores, matemáticos, físicos, metafísicos, hacían todo a la vez. Y hoy pensamos las cosas como una forma bien separadita, así, ¿no? Y que yo creo que tiene que ver con la cuestión de la especialización, de las universidades, del propio sistema mercantil que quiere pensar en la formación de profesionales que van a actuar en una área específica. Entonces, al final nos fragmentaron mucho, ¿no? Somos una generación completamente fragmentada, pero nuestro cuerpo no es fragmentado, estamos ahí en el mundo. Entonces tenemos que entender que somos una cosa que está ahí como resultado de un montón de referencias que dialogamos con el mundo, ¿no? Entonces no conseguimos separar dónde empieza y dónde termina una cosa. Entonces al final creo que con la producción artística es igual. Ahora, con todo esto que nos compartes de estar en el mundo y ahora que estás aquí en México, ¿de qué harías un performance en México, Gil? ¿Lo has pensado? Sí, ya pensé mucho, porque ya pensé. Una cosa que cuando yo llegué acá, así, ¿no? Como uno de los grandes productos culturales mexicanos es la muerte. La muerte es súper presente en México. Entonces yo me interesé por esto y fui a ver los trabajos que hablaban sobre muerte. Y es interesante porque en general son trabajos que hablan sobre muerte, pero hablan sobre muerte a partir de un estereotipo cultural mexicano, ¿no? Las calaveras, la fiesta de los Días de los Muertos. Pero una cosa que me llamó la atención es que hay muchísima muerte en México y nadie habla de estas muertes como creo yo que deberían ser habladas, ¿no? Y entonces eso es una cosa que me llamó muchísima atención y que yo siempre pienso que un día yo quiero hablar sobre la muerte a partir de una otra perspectiva, que no sea esta perspectiva folclórica, porque aunque me encanta el folclore, yo creo que también tenemos que actualizar algunos aspectos para tocar en la herida, ¿no? De los problemas políticos de donde estamos. Y una otra cosa también, un otro tema también que siempre quise mucho hablar fue de la participación de los mexicanos aquí, ¿no? En la construcción de la cultura mexicana, porque como dije, México, Brasil y muchísimos otros países latinoamericanos vivieron procesos históricos muy parecidos, pero que en algunos puntos son muy diferentes también. Entonces, como en cuanto a Cuba, por ejemplo, Brasil, Uruguay, aceptan y valoran la participación de los afrodescendientes, aunque exista todo el racismo que sabemos que existe. Yo creo que México niega esta participación. Entonces, como en otras capitales, ¿no? Los afromexicanos están en las periferias de los grandes centros urbanos porque no quieren que sean vistos. Entonces pasaba esto en Argentina también. Entonces los argentinos, por ejemplo, se creían descendientes únicamente de alemanes, italianos y españoles, mientras que los argentinos mezclados ahí con los indígenas y con los afrodescendientes estaban viviendo en la periferia del país. Y yo creo que aquí pasa mucho esto, ¿no? Entonces yo creo que muchos mexicanos no conocen su propia historia en este sentido de percibir la participación de los afrodescendientes en la construcción de las identidades mexicanas, y creo que esto tiene muchísimo que ver con la falta de interés del propio Estado de valorar estos aspectos culturales, porque hace solo 2 años que la primera política pública para la valoración de los afromexicanos fue creada, ¿no? Entonces, hace 7 años que el censo
no permitía que una persona mexicana se reconociera como afro-mexicano. Entonces estamos hablando de una colonización que ya lleva más de 500 años, pero una visibilidad sobre los afro-mexicanos que acompaña estos 500 y pocos años de colonización, ¿no? Pues grandes temas, Gil, que ponen sobre la mesa. A mí me encanta siempre tener conversaciones con estas miradas del mundo, ¿no? Como tú dices, un cuerpo que está en el mundo y que se reconoce a través de las perspectivas y las experiencias nuevas de las que se va alimentando. Y me gustaría también preguntarte, ¿qué es lo político en el cuerpo? Yo creo que el cuerpo, así, si pensamos el político en el cuerpo, pensamos el político y el cuerpo como dos instancias separadas, ¿no? El cuerpo está aquí, la política está aquí, y la política entra en el cuerpo. Y yo prefiero entender que el cuerpo, por estar existiendo y existiendo dentro de una colectividad, él es político. Entonces, aunque mi política sea, estoy hablando de un ejemplo, pero aunque alguien decida que su política va a ser la política del silenciamiento, ¿no? De callarse o lo que sea, es una forma de hacer política, porque al final esta forma como decidimos actuar o no actuar interfiere en nuestros contextos. Entonces, si yo simplemente decido no posicionarme, mi política de no posicionarse va a generar sus efectos en mi entorno, en mi contexto. Entonces yo creo que básicamente por existir, tú ya eres un ser político. La cuestión es cuando tú transformas tu existencia política en una voz política, en un activismo político, que ahí hay una diferencia, ¿no? Cuando tú haces con que esta tu experiencia se transforme en un discurso, se transforme en una acción que pueda cambiar tu contexto. Pero igual así, yo no sabería decir cómo es, cuáles son las consecuencias de un cuerpo político que prefiere silenciar, porque yo siempre fui de hablar, entonces no sé cómo son levantar la mano. Sí, creo que sí, pero levantar la mano así no en sentido de los movimientos sociales, no soy mucho de los movimientos sociales, aunque admiro y creo que son importantes, pero yo creo que mi política es la política de la existencia, así, de existir, de tener una conversación aquí contigo y entrar en conflicto cuando creemos que es importante tener el conflicto, o entrar en consenso cuando creemos que es importante tener un consenso. Entonces, yo creo que mi política es esta, ¿sabes? No soy, por ejemplo, de los movimientos partidarios o de los activismos políticos en el sentido de las agrupaciones, las manifestaciones, no soy. Pero tengo otro tipo de activismo y que yo creo que se manifiesta mucho también en mi trabajo artístico, ¿no? Creo que mi activismo es este. Yo soy un activista artístico, creo. Un activismo artístico. Artístico, creo que y sí. pues con esto vamos a entrar hacia la obra que vamos a invitar al público al día de hoy. Tienes una obra que se llama Canto Píu, que se está presentando en Sala Novo del Teatro La Capilla. Y bueno, si me permites leer un fragmento de la descripción de la obra, claro que sí. que me encanta. Dice, es un temblor, un recuerdo rescatado de los escombros con las propias manos, un ronquido de tractor, un llanto de madre. Una danza, un performance, un luto. Exactamente. Ay. Háblanos de Canto Píu. ¿Cómo surge y de todo esto que habla? Bueno, Canto Píu inicialmente fue creado en Brasil a través de una residencia artística que yo pude participar juntamente con 3 otros artistas brasileños en una comunidad que se llama Barrio de la Paz, de una forma muy irónica, pero que es una comunidad de la periferia de Salvador que tiene cuestiones, problemáticas sociales muy fuertes y que muchísimas veces fue considerada y todavía es considerada como una de las comunidades de la periferia más peligrosas de la ciudad, pero que irónicamente es una periferia que no está en la periferia. Es una comunidad que está localizada en una de las regiones de Salvador de Bahía que es más valorada por la especulación inmobiliaria. Entonces está al lado de la playa y que está al otro lado tiene una gran avenida que liga, ¿no?,
el aeropuerto de la ciudad al centro de la ciudad. Entonces es una área súper valorada que cuesta muchísimo y que fue una comunidad que en la década de 80 fue creada a través de la invasión de terrenos que pertenecían al antiguo gobernador del estado, por lo menos es lo que mucha gente dice. Entonces la gente se metió ahí, empezó a crear esta comunidad y había una cosa muy interesante que las personas cuando entraron en el terreno construían la casa, que eran casas, no como... No puedo, en Brasil decimos barracos, pero yo no sé cómo traducir para el español. Pero que son como pequeñas viviendas hechas de palo, de plástico, de materiales que se encuentra, que se puede hacer ahí su tiendita para dormir y ya está. Acá le llamamos, creo que paracaidismo. Puede ser la algo así. gente que llega y se instala. Sí, manera... y esas personas creaban por el día estas pequeñas viviendas y por la noche la policía llegaba y destruía todo lo que ellos habían construido a lo largo del día. Y al otro día ellos volvían a construir. Entonces esta pelea entre la comunidad y la policía duró a lo largo de muchos años hasta que la comunidad consiguió fijarse como una comunidad reconocida por el Estado, pero que es reconocida como una comunidad que tiene muchísimos problemas por el narcotráfico, por la violencia y todo esto, aunque haya cosas increíbles ocurriendo ahí dentro de esta comunidad. Y nosotros fuimos a hacer esta residencia ahí para trabajar con 13 niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social y a partir de esta residencia proponer acciones artísticas. Entonces cada uno de los 4 artistas crearon un solo de danza y nosotros 4 juntos con las chicas creamos una obra colectiva. Y en ese trabajo de Canto Pío, mi objetivo, así que fue una cosa que me afectó muchísimo, fue percibir la vulnerabilidad de los cuerpos de esta comunidad frente a la precariedad de las arquitecturas, ¿no? Porque son arquitecturas creadas de una forma muy aleatoria, muchas veces por los propios dueños de las casas que no tienen una supervisión así, de un arquitecto, de un ingeniero o algo así, pero que crea una estética muy propia en estas comunidades y a la vez genera algunos problemas en relación a la seguridad de este espacio, ¿no? Y otro aspecto que había también que tiene que ver con las arquitecturas es porque como es una comunidad que estaba en la periferia y que estaba en la periferia de una región muy valorada por la especulación mobiliaria, entonces estaba habiendo un proceso de desapropiación por las grandes constructoras que estaban ahí construyendo los edificios de lujo a su alrededor. Y hubo una historia muy interesante que fue la historia de una alumna que hacía parte de estas 13, del grupo de las 13 niñas, que su mamá trabajaba como, ¿cómo se dice en español? La persona que trabaja ahí construyendo los muros, construyendo... ¿Albañil? Sí. ¿Un albañil? Pues su mamá era una albañil que estaba trabajando para estas constructoras. Con el dinero que ganaba estaba construyendo su casa, pero la constructora estaba amenazando sacarle de la casa porque quería apropiarse de su terreno. Entonces esta cuestión de cómo estas comunidades son tan vulnerables, ¿no? Dentro de un sistema económico y político, y cómo estas arquitecturas también son muy precarias, entonces yo fui por este aspecto. Entonces al final la obra habla de este tema. Sin embargo, cuando yo vine a vivir a México, yo viví el temblor del 19 de septiembre, ¿no? El último temblor. Y ahí yo percibí cómo estos temas que me estimularon a la creación de la obra se conectaban de una forma tan fuerte con la realidad de muchísimos mexicanos que vivieron el temblor del 19 de septiembre, que perdieron su casa. Y que además de perder sus casas, no tuvieron ningún apoyo del gobierno, o sea, estaban completamente abandonados. Y que es interesante porque dentro de esta precariedad de la construcción, bueno, yo también que no crecí aquí en la ciudad, al seguir viendo cómo siguen construyendo una cantidad de inmuebles gigantes, con materiales no adecuados, y que se siguen ofertando a precios carísimos, ¿no? Y la gente se asienta ahí en una idea de formalidad, o sea,
sucede un acontecimiento de la naturaleza y terminas despojado, Sí, completamente. también en una situación, digamos, como dices, ¿no? Económico-política, que no está verdaderamente resguardando esos cuerpos y a esas personas. No, para nada. No está resguardando y además el Estado que debería teóricamente cuidar de estos ciudadanos simplemente cierra los ojos y hace de cuenta que nada está pasando. Pero dentro de toda esta tragedia, no tanto provocada por la naturaleza o provocada ahí por la especulación inmobiliaria de Brasil, por ejemplo, hay una cosa muy linda que surge en medio de todo esto, que es la cooperación para hacer con que estas casas sean reconstruidas, con que las familias sean reconstruidas, con que las vidas sean reconstruidas. Y esta cooperación ocurre de una forma muy autónoma. No hay un apoyo del gobierno que hace con que la gente decida en la semana del sismo salir a las calles y llevar comida para los voluntarios o sacar los escombros o sacar los cuerpos que están bajo los escombros y dar atención a las familias que están completamente destruidas porque perdieron un hijo, perdieron sus casas. No hay un apoyo del Estado, pero la gente se organiza y la gente hace acontecer. Entonces esto para mí es un ejemplo de resistencia muy fuerte y un ejemplo de resistencia que me hace pensar y cuestionar hasta qué punto necesitamos del Estado. Necesitamos del Estado para garantizar nuestra seguridad y nuestro bienestar o el Estado existe solamente para controlarnos, vigilarnos y explotarnos. Entonces, yo básicamente creo que el Estado, claro, que hay un factor regulador del Estado que es necesario, porque sabemos en Brasil, por ejemplo, hay unas huelgas de policía que la ciudad es un caos, que no es ladrón empieza a robar, que no es asesino empieza a matar. Entonces, sabemos que hay un nivel de regulación que es necesario, pero este nivel de regulación solo es necesario porque tampoco hay educación, porque hay un proceso de formación que permita la dignidad, porque no hay posibilidades de que, muchas veces no hay posibilidad de que una persona tenga una vida digna, entonces que al final entre morir de hambre o caer en la criminalidad, va a caer en la criminalidad porque tiene 4 o 5 hijos para cuidar. Entonces, por ejemplo, yo tengo muchísimos respeto por estos criminales que roban una gran red de mercados porque necesitan poner comida en su casa y no tienen trabajo. Entonces, yo tengo una admiración grandísima. Entonces, yo siempre me cuestiono en este sentido, ¿cuál es la función del Estado? ¿Para qué existe el Estado? Hoy estaba escribiendo un texto que tuve que mandar para un encuentro y estaba leyendo una parte de mi tesis de maestría, donde un autor brasileño que se llama Edson Passetti decía que el pueblo es todo lo que el Estado clasifica, organiza, ordena y castiga. Entonces esto es muy fuerte porque al final, ¿para qué existe? Para nada, ¿no? Para nada, existe para regular, para garantizar el poder de muy pocos, mientras que la gran mayoría que deberían ser representados están completamente olvidados y abandonados. ¿No? Entonces esta es una cosa muy fuerte y que hay en situaciones como estas, como el sismo o como las problemáticas que estas comunidades pasan ahí en las periferias de Brasil, yo percibo que la cooperación mutua entre las personas de estas comunidades y la autonomía en relación al Estado es una posibilidad de resistir y de generar formas posibles de existencia que huyan de los modelos patrones de gobernanza, de gobernabilidad, ¿sabes? Ellos se autogobiernan y es esto que yo creo cada día más, que somos capaces de autogobernarnos. Compárteme, ¿en qué plataformas ha tenido salida este espectáculo? Y también en algún momento hemos platicado cuáles eran como las políticas adecuadas que a veces permiten que se generen este tipo de espectáculos en donde hay una mirada crítica hacia cómo se está realizando la vida. ¿Tú lo viviste en algún periodo dentro de tu propio país que te permitió hacer esta creación? Compártenos el panorama de ese entonces y la apertura que hubo en aquel momento. Sí, yo creo que hay dos
veo como posibilidad dos caminos, ¿no? Yo acabo de decir que creo que es importante que seamos autónomos al Estado. Esto no quiere decir que no queramos exigir del Estado lo que creemos que el Estado tiene que cumplir. Y entonces creo que sí, el Estado tiene la obligación de financiar proyectos artísticos, proyectos culturales, pero tienen que financiar dando total autonomía a los artistas, a los creadores, para expresar su forma de pensar el mundo. Y esta autonomía va a depender si es un Estado más totalitario o más libertario. En Brasil, yo viví un periodo donde, por suerte, viví un periodo donde había un gobierno más libertario, que incluso es el gobierno de Lula, que ahora está en la cárcel, o sea, las libertades fueron encarceladas, y que era un gobierno que, aunque sus políticas públicas tenían muchísimos problemas, estaba investiendo en el arte, estaba investiendo en la cultura, estaba posibilitando que el gran recurso público no estuviera centralizado en la mano de un par de creadores conocidos internacionalmente, pero que pudiera ser descentralizado por grupos más pequeños, por artistas emergentes. Entonces viví ahí 10, 12 años de esta política, criticaba muchísimos aspectos de esta política, pero reconocí a lo largo de este periodo, y reconozco hoy, que ha posibilitado la emergencia de muchas producciones artísticas súper interesantes que huían de la mera espectacularización o del entretenimiento o de investir solamente en propuestas que pudieran resaltar una identidad nacional, ¿no? Entonces había una apertura mayor. Entonces yo creo que un camino es este, que el Estado reconozca su responsabilidad de permitir que estas singularidades, que estas sensibilidades, que estas subjetividades puedan aparecer, ¿no? Esto que está escondido, está en la margen, está criminalizado, pueda ser incluida dentro de un sistema político y que sabemos que muchas veces están ahí marginalizados, olvidados, abandonados. Y la otra forma es esto, la autonomía. Yo creo que nosotros artistas somos todavía muy ingenuos por creer que la única solución es el Estado. Y yo creo que es posible crear otros mercados, pero que todavía no hemos probado estas formas de crear. Entonces, una cosa que yo percibo, por ejemplo, son las casas ocupas, son los centros culturales autogestionados, que yo veo que quizás en la última década han surgido en distintos lugares y que muchos de estos espacios autogestionados están posibilitando la producción de obras artísticas muy interesantes, ¿no? Entonces yo creo que son estos dos caminos, pensar en la autogestión y exigir del Estado que el Estado pueda viabilizar la producción de una forma más autónoma y más descentralizada para que la plata no esté siempre en la mano de los mismos. Ahora, mencionas el tema de la autogestión y las veces que he tenido la oportunidad de estar en este programa con distintos artistas de distintas formas de llevar a cabo su quehacer artístico, también les pido que me compartan cuál ha sido tu experiencia, porque además de ser el artista y el creador, el productor, hay que gestionar los propios proyectos. ¿Cuál ha sido tu experiencia desde la autogestión aquí en México? Bueno, aquí en México yo soy muy joven para poder hacer un análisis, ¿no? Pero yo veo que es complicado. Es muy difícil justo porque todavía no tomamos conciencia de que es posible hacer la cosa, que la cosa pase, ¿no? Y también es una ciudad muy grande que hay muchísimas propuestas artísticas en todo esto. Y hay un problema que es la formación de público. Entonces yo creo que nosotros como artistas, muchos artistas que también son educadores, tenemos que entender que la formación de público es un proceso de educación. Entonces necesitamos crear nuestro propio mercado. Y para crear nuestro propio mercado nosotros tenemos que producir y que consumir, ¿sabes? Entonces al final lo que pasa es que producimos demasiado, pero no consumimos. Entonces los teatros están vacíos casi todo el tiempo. Entonces yo creo que la cuestión de la cooperación es percibir que si queremos crear un mercado, tenemos que
producir lo que este mercado necesita, pero también consumir, porque si no consumimos, no habrá demanda, ¿no? Entonces lo que veo es esto, estamos creando, estamos presentando, pero no vamos a ver a los compañeros, a los otros artistas, no a esta cultura. Entonces, al final estamos todavía con este pensamiento del Estado como tutor, ¿no? Que el Estado me da la plata, con la plata que el Estado me da, yo pago mi caché, no necesito garantizar público o no necesito, no sé, crear una política de formación de público. Entonces, al final, si hay 3 personas en el público, genial, y si hay 200, mejor todavía. Pero casi nunca salimos de nuestras casas para ver las obras, ¿no? Eso Entonces, que dices es una cosa porque hay mucho producto y poca demanda, así como yo, ¿no? Y por esto, porque al final nosotros no somos responsables, no nos hacemos responsables por alimentar el propio mercado, porque creemos que el único mercado que existe es este mercado que ya está ahí dado, no creo que es así. Es muy interesante esto que señalas porque, pues bueno, es una realidad, ¿no? En cuanto a decir, bueno, además de producir, tengo que consumir y sucede que también es un sector, o sea, no digamos de la danza, si en el teatro hay un público, digamos, interesado en ver el teatro, en la danza es mucho menor, en el performance todavía menor, entonces, ¿cómo generar también el interés no solamente del grupo, del nicho que quiere y que hace teatro o que hace danza o que hace performance, ¿no? Sino cómo generar esta visibilización pues en los jóvenes, en los padres de familia que se dedican a otras cosas, qué sé yo, ¿no? Al poder alcanzar ese mercado. Es porque yo creo que tenemos una tradición de pensar que el consumo de arte solo puede ocurrir en espacios muy institucionalizados, ¿no? Claro. Entonces, hay un problema que a veces ya el teatro es aburrido, porque tú llegas al teatro, tú tienes que sentar ahí en el público, no puedes encender el celular, no puedes hablar nada, no puedes respirar, porque al final es un espacio casi como una iglesia, tú sientas para escuchar lo que el artista está diciendo, el artista es casi una figura divina que tú no puedes interferir. Entonces yo creo que hay una separación muy grande entre los espacios de influencia, de vivencia artística y de vivencia, ¿no? que separa el artista del público. Y yo ya tuve la oportunidad de conocer muchos espacios donde el público y el artista están conviviendo en el mismo lugar. Entonces esta barrera que separa estas dos instancias dejan de existir. Entonces conocí algunas casas ocupas que básicamente es un espacio de fiesta. Entonces tú vas, compras tu cerveza, sientas con tus amigos, come tu sanduíche, come un plato de algo, lo que quieras comer, y hay un momento dentro de la programación de este espacio de fiesta que es el momento de la obra. Entonces esto hace con que las personas quieran salir de casa y vivir una experiencia festiva, pero que también es artística. Creo que tenemos que abandonar un poco esta cosa de los espacios institucionalizados y crear otras estrategias para conseguir atraer a este público, ¿no? Porque el tiempo está cambiando, la gente ya no quiere sentarse en un teatro para ver una ópera y volver a casa sintiéndose un poco más culto, ¿sabes? La gente quiere estar ahí viviendo la experiencia, todo de una forma muy fluida. En Salvador de Bahía había un espacio que me parecía muchísimo interesante que se llamaba Lala, que incluso tuvo que cerrar porque hubo un desmadre ahí entre el Estado y el barrio donde estaba establecido ese espacio, pero que era un espacio muy interesante porque era como una disco, pero no era una disco que estaba ahí reproduciendo músicas de la cultura pop americana, no, era como una disco donde los artistas que estaban produciendo música experimental, los artistas que estaban produciendo moda, los artistas que estaban produciendo danza, produciendo teatro, ocupaban este lugar en los fines de semana. Entonces, era un espacio donde íbamos para divertirnos,
para ver las obras, para presentar nuestras obras, y que era un espacio donde era tan atractivo porque había una multiplicidad de actividades ocurriendo que no solamente artistas frecuentaban este lugar. Entonces era un lugar icono de la ciudad porque era muy movimentado y que siempre había algo nuevo que ver. ¿Sabes? Entonces yo creo que estamos en un tiempo no mediático donde tenemos informaciones ahí por todos lados y nuestro tiempo hoy no es el tiempo de 50 años atrás. Entonces creo que tenemos que actualizar estas formas también de difundir nuestros trabajos. ¿En qué espacios queremos adentrar? ¿Cómo vamos vincular nuestros trabajos? ¿No? ¿Qué tipo de programación podemos pensar? Y ahí que creo que la cooperación entre los artistas es importante, porque una cosa es que yo me meta en un espacio para presentar una obra, pero si de repente nos juntamos 10 artistas, que uno sea un artista visual, otro un músico, otro un pintor, otro un coreógrafo, y creamos una fiesta, un fin de semana donde todas estas actividades artísticas están ocurriendo, es una zona, un espacio que puede ser temporario, pero que va a estar haciendo con que algo muy interesante ocurra en este lugar, en este momento, y puede ser mucho más atractivo, ¿sabes? Claro, y puede además convocar a gente de distintos intereses, sí, ¿no? Claro. Que de alguna manera pues van a tener este intercambio multicultural de lo que está sucediendo. Pues bueno, Jill, siempre el tiempo es poco, a mí me sorprende. Nos quedan 3 minutos para concluir nuestra charla. 5 minutos me están diciendo en cabina. Y pues invita a la gente que nos está escuchando de Ventana Pública, invita a la gente que te está escuchando a ti, que no ha ido a verte y que ya te dijo que te iba a ir a ver. Invítalos a ver Canto Piu. Sí, a mí me gustaría invitar incluso porque creo que es un trabajo de danza que se diferencia de gran parte de las producciones de danza que vemos acá en Ciudad de México y que creo que es una posibilidad también de percibir otros modos de pensar el arte. Y creo que como es un trabajo que trata de un tema tan importante, sobre todo en relación a las problemáticas de México, yo creo que el público podrá tener la oportunidad de reflexionar, ¿no?, sobre la realidad de la propia sociedad mexicana, ¿no? Entonces es un trabajo que aunque trate de temas muy fuertes, trata de estos temas de una forma muy crítica, pero también de una forma muy poética, y que es un trabajo que yo tengo muchísimo orgullo de ter creado. Para mí es mi hijo preferido. Predilecto. Sí, y yo creo que sí, puede ser una experiencia muy interesante. Entonces estamos todos los domingos hasta el 5 de agosto, son 2 más, la verdad. 2 funciones más. En la Sala Novo del Teatro La Capilla a las 18 horas. Y bueno, también te vas con esta obra a un sí, festival a Brasil, que si mal no recuerdo es el que vio nacer Canto Piu, o no, es otro festival. Sí, es otro ¿Qué festival. otras actividades vas a estar teniendo aquí en México? Recuérdanos cuáles son tus redes sociales, por si hay alguien interesado en seguirte, porque bueno, dentro de tu quehacer artístico haces investigación y también impartes clases, talleres interesantes, si gustas aprovechar. Ok, terminando la temporada aquí en México, yo viajo a Brasil de gira por São Paulo y Bahía, que son 2 estados brasileños. Y ahí en São Paulo presento en un espacio autogestionado por artistas y críticos de arte, que está muy interesante el lugar. Y en Bahía, yo presento en Salvador de Bahía y presento en un festival de danza que se llama Festival de Danza de Itacaré. Y pues ahí también impartiré algunos talleres, algunos cursos. Y pues regresando a México en el mes de septiembre, días 21 y 22, estaré participando de un encuentro que justo está interesada en discutir la relación entre artistas, Estado y comunidad, que es un encuentro organizado por el 17 Instituto de Estudios Críticos. Y entonces será el día 21 y 22 y la programación está siendo ahora como
organizada, afinada y todo esto. Y bueno, para conocer más mis trabajos, pueden entrar en mi página que se llama Giltaney Amorim. Ya lo pondremos. .wordpress.com y pues mi red social que es Facebook, Giltaney Amorim, también pueden encontrar informaciones ahí. Ay, yo ando queriendo checar los mensajitos. Disculpen a las personas que nos escuchan y que siempre nos saludan, a Marlon, a toda la gente del programa también, pero como que no me da la vida. No me da la vida multitask, me adentro en el diálogo y en la reflexión. Y pues bueno, nada, Gil, agradecerte esta plática, siempre un placer. Esperamos que más adelante podamos también seguir contribuyendo en la radio, con programas en torno a las artes escénicas. Tenemos ahí un deseo de armar algo. Y pues una vez más reiterarle a la gente que vayan el domingo a Sala Novo a las 6 de la tarde. Está ubicado en la calle de Madrid 13, en Coyoacán, un espacio emblemático que inició Salvador Novo y que, bueno, sigue difundiendo distintas dramaturgias. Y bueno, ahora en este pequeño espacio, una dramaturgia muy particular como la que tú estás proponiendo, Giltaney. Pues bueno. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias al espacio de la radio y a ti, Mari Carmen, por invitarme. Un placer. Un placer. Bueno, gracias. Chao. Nos vemos. Todos los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. Ventana Pública, la radio social de México.